Y si te dijera que existió una profecía tan peligrosa, que fue borrada de los rollos sagrados, y que el hombre que la recibió pagó el precio más alto por ella, este hombre no era un rey ni un guerrero legendario, era Isaías, el profeta del fuego, el mensajero que vio el cielo abrirse y nunca más volvió a ser el mismo. Esta no es la historia que te han contado en las escuelas dominicales. Esta es la historia que intentaron silenciar para siempre. Isaías no nació siendo profeta. No era un hombre que buscara visiones en el desierto o soñara con ángeles mientras dormía. Era un ciudadano común y corriente, viviendo en una Jerusalén que se creía protegida por Dios, pero que hacía mucho tiempo había olvidado cómo escuchar su voz. La ciudad vivía en una falsa paz, confiada en sus murallas y en sus rituales vacíos. Pero una noche, mientras toda Jerusalén dormía y el silencio envolvía las calles empedradas, algo extraordinario sucedió. El aire se volvió denso, pesado, cargado de una energía que no pertenecía a este mundo. No hubo truenos ni terremotos, solo una luz cegadora que descendió del cielo. Una luz tan pura y tan intensa que parecía rasgar el velo de la realidad. Isaías, sin entender qué estaba pasando, cayó de rodillas, postrado por una fuerza invisible. Y entonces los vio. Serafines, criaturas de fuego celestial, descendieron como meteoros vivientes. Sus alas no batían el aire, lo desgarraban, abriendo portales momentáneos a otra dimensión. Sus voces no eran palabras, eran llamas ardientes que cantaban una santidad incomprensible para el oído humano. El universo entero parecía contener la respiración ante su presencia. Uno de estos seres majestuosos se acercó a él, en su mano sostenía una brasa tomada del altar celestial. Con un movimiento solemne, tocó los labios de Isaías. El dolor fue instantáneo, una agonía que recorrió cada fibra de su ser, pero no era un fuego que quemara su carne, era un fuego que purificaba su espíritu, quemando todo su temor, su duda y su orgullo. Y entonces, una voz, no de los serafines, sino una voz que era el origen de toda la creación, resonó en su mente: tu boca ha sido purificada. Ahora hablarás lo que otros temen siquiera susurrar. En ese preciso instante, Isaías comprendió una verdad terrible y a la vez liberadora. Su vida ya no le pertenecía a la tierra. Su alma había sido marcada por el cielo. Desde aquel día, caminó entre su gente como un extraño en su propia casa. Sus ojos veían lo que otros no podían ver en la corrupción oculta tras las sonrisas de los poderosos. La idolatría disfrazada de devoción, la injusticia que se arrastraba por las calles como una plaga. Escuchaba lo que nadie más quería oír en el lamento silencioso de los oprimidos y el murmullo del juicio que se acercaba. Ya no era el hombre que había sido. Sus palabras dejaron de ser consuelos fáciles o promesas de prosperidad sin condiciones. Isaías no habló de una paz barata ni de bendiciones cómodas. Su mensaje era como una espada afilada. Habló de juicio inminente, de corazones endurecidos que se negaban a ver la verdad. Profetizó la caída de reyes y la desolación de reinos que se creían invencibles. Pero también habló de una redención futura, una esperanza que nacería, no de la comodidad, sino del más profundo dolor. Y por eso, se ganó el odio de muchos. Los poderosos lo tildaron de traidor, de agorero, de enemigo del Estado. Los falsos profetas, aquellos que vendían mensajes de paz a cambio de oro, lo acusaron de blasfemia y de sembrar el pánico. Pero Isaías no retrocedió ni un solo paso. ¿Cómo podría temer a hombres mortales cuando sus propios ojos habían contemplado la sala del trono celestial, cuando había estado en presencia del Rey del Universo? Con el paso de los años, sus visiones se volvieron más intensas, más vívidas y aterradoras. Veía eventos que trascendían el tiempo y el espacio. Vio ángeles caer del cielo como estrellas fugaces. Vio fuego y azufre descender sobre naciones enteras que se habían entregado a la oscuridad. Y en medio del juicio, vio al Mesías mucho antes de que el mundo estuviera listo para pronunciar su nombre. Lo vio como un siervo sufriente, despreciado y desechado, pero también como un rey victorioso cuya gloria llenaría la tierra. Sus profecías eran un mapa del futuro, un tapiz tejido con hilos de juicio y de gracia. Pero hubo una visión que lo cambió todo. Una profecía que nunca fue leída en voz alta en las sinagogas.
Una revelación tan abrumadora que los escribas y sacerdotes de generaciones posteriores decidieron sellarla, ocultarla por temor a su poder. En una noche sin luna, mientras oraba, Isaías vio como un portal se abría en los cielos. No era una visión simbólica como las otras, no era una metáfora, era real, tangible. Pudo sentir la energía que emanaba de aquella brecha en la realidad. Y al otro lado, una guerra cósmica, una batalla que no pertenecía a los hombres, se desataba con furia. Ángeles leales, revestidos de una luz impenetrable, luchaban contra ángeles caídos, seres de sombra y desesperación. Era la eterna lucha entre la luz y la oscuridad manifestada en su forma más pura. Y en el centro de todo, presidiendo la batalla, había una figura envuelta en una gloria tan deslumbrante que Isaías tuvo que apartar la vista. Sus ojos eran como llamas de fuego eterno, y de su boca salía una espada de 2 filos. La voz que había escuchado en su primera visión volvió a hablarle, esta vez con una advertencia solemne. Este mensaje no es para tu tiempo, sino para el final de los tiempos. Pero sellará tu destino. En ese momento, Isaías comprendió que conocer la verdad absoluta es también una condena. Había visto demasiado. Desde esa noche, algo comenzó a perseguirlo. No eran hombres, no eran los guardias del rey. Eran sombras que se movían en la periferia de su visión, voces que susurraban su nombre en la oscuridad de la noche. Sus sueños se convirtieron en campos de batalla, llenos de advertencias y visiones fragmentadas de la guerra celestial. La oscuridad sabía lo que él sabía. Las fuerzas que se rebelaron contra el cielo ahora lo veían como una amenaza, un testigo mortal de sus secretos más oscuros. Aún así, Isaías no huyó, no se escondió en una cueva, ni buscó refugio en una tierra lejana, porque quien ha contemplado la gloria de Dios ya no le teme a la muerte terrenal. La muerte se convierte simplemente en una puerta, no en un final. Siguió predicando con más urgencia que nunca, sabiendo que su tiempo era corto. El día de su arresto llegó sin previo aviso, como un ladrón en la noche. El rey Manasés, cansado de sus constantes advertencias, ordenó su captura. No hubo un juicio justo, no se le permitió una defensa. Los hombres poderosos no debaten con la verdad, simplemente intentan silenciarla. Isaías fue llevado fuera de los muros de la ciudad, al lugar donde el mundo calla a los mensajeros de Dios. Mientras sus verdugos preparaban su ejecución, cuenta la tradición que lo encerraron dentro de un tronco hueco para ser aserrado por la mitad. El cielo guardó un silencio profundo y expectante. Dicen que en su último aliento, Isaías sonrió. No era la sonrisa de un loco, sino la sonrisa de alguien que posee una certeza inquebrantable. Sabía que su cuerpo mortal perecería, pero la palabra que había pronunciado, la palabra que venía de Dios mismo, jamás podría ser destruida. Isaías cayó, pero su voz no. Su legado se convirtió en un eco que resuena a través de los siglos. Cada vez que la verdad incomoda al poder, la voz de Isaías habla de nuevo. Cada vez que la luz de la justicia desafía la oscuridad de la opresión, su mensaje despierta en los corazones valientes. Y quizás, solo quizás, esa profecía final, la que fue sellada y ocultada, aún espera su cumplimiento. Tal vez esa visión de la guerra en los cielos no era solo una advertencia, sino una promesa. La promesa de que, al final, la luz siempre vence a la oscuridad, porque algunas palabras, las que nacen del fuego celestial, no mueren, solo esperan el momento correcto para volver a ser escuchada. Y cuando ese momento llegue, el mundo entero sabrá que el profeta del fuego tenía razón. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te apasionan estas historias ocultas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.